Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas de las que hablaros, todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo y como os hemos avisado en el primer vídeo del día de hoy, por supuesto hay que hablar de los protagonistas que hubo en el Gran Premio de Hungría, que no los hemos mencionado en el anterior vídeo, pues porque ya habíamos hablado bastante sobre ellos en el día anterior, pero ahora sí, por supuesto, queremos hablaros acerca de McLaren y las palabras que dieron los dos pilotos protagonistas y que protagonizaron la polémica en ese doblete que obtuvo McLaren, muy poco celebrado por culpa de ese rifirrafe que hubo peleando por esa victoria. Finalmente ahora os hablamos al respecto sobre esto, pero fue Oscar Piastri quien obtuvo ese triunfo en este Gran Premio de Hungría y por cierto, y ahora comentaremos esto, pero se añade a los ganadores de este año. Ya McLaren ha ganado con sus dos pilotos, Ferrari lo mismo, Mercedes lo mismo y Red Bull ha ganado con Verstappen. Son 7 ganadores diferentes. Y además Piastri comenta que gracias a esto y después de los errores que ha estado cometiendo el propio equipo McLaren en las últimas carreras, que los hemos hablado, que McLaren realmente desde Miami podría haber ganado todas y en todas o casi todas ha tenido el mejor coche. Yo diría con la excepción, eso sí, de Canadá. Canadá sí que Mercedes pudo haber sido el coche más rápido, pero es que esa misma tuvieron oportunidades de ganarla, pero al final por mínimos motivos no han acabado ganando ninguna de estas hasta volver al Gran Premio de Hungría y siempre se han destacado, como ocurrió por ejemplo también en la anterior carrera, Silverstone, los errores que se cometieron con Norris, pero también ha habido una serie de inconvenientes que ha tenido que enfrentar Oscar Piastri. Sobre todo hubo dos carreras que podría haber ganado él muy cerca, que fue una Austria y no pudo porque le eliminaron su vuelta por límites de pista. Obviamente hubiera podido ganar con la colisión de Verstappen y de Norris, pero si se hubiera dado y él no hubiera tenido ese problema con los límites de pista, habría heredado esa victoria como la heredó Russell. Y luego Silverstone, que se cometieron errores con Norris que provocaron que no pudiera ganar, pero se cometieron aún más errores con el propio Piastri que provocaron que no es que no pudiera ganar, es que no estuvo ni siquiera finalmente en el podio. Así que sobre todo esta victoria y este doblete, incluso añadamos que de verdad estaban en esa posición y que se ha mostrado toda esta polémica pues por gestión propia, pero ellos consiguieron un doblete por ritmo puro, Red Bull no estuvo ni cerca. Cree que va a poder ayudarles a recuperar el terreno quizá perdido, la confianza después de muchos errores en los dos lados del garaje. Yeah, it's extremely satisfying. We have had a couple of near misses recently, I think on both sides of the garage. But yeah, to have my first win is incredible, really. So yeah, I mean, it definitely helps with some of the pain we've had from the last few weekends. So yeah, I'll enjoy it for the next few days and then we go again. Reckon you can win the constructors now at this rate? Definitely. Además, Lando Norris ha destacado que es el primer doblete que obtiene McLaren desde Monza 2021, pero claro, hay que matizar, Norris va a hablar un pelín acerca de ese doblete. Monza 2021 fue por suerte, no la victoria de Ricciardo, porque Ricciardo realmente en aquella ocasión estaba estando por delante de Hamilton, sobre todo pudiéndose defender de Hamilton, que quizá tendría más ritmo, pero por la buena velocidad punta que tenía ese McLaren se conseguían defender en un circuito en el que es puramente velocidad punta. Ahora bien, el segundo puesto de Norris, que es la similitud que hay entre ambas carreras, que Norris en ambas, tanto en Hungría 2024 como en Monza 2021, quedó en esa segunda posición. Norris fue heredado primero por un error de McLaren de Mercedes en la parada, que luego acabó además también repercutiendo en que se encontró con Verstappen y colisionaron los dos y acabaron fuera. La única diferencia ahí también es que acabaron fuera en Monza 2021 porque los dos, Verstappen y Hamilton, colisionaron también en Hungría. Pero bueno, lo que ha comentado Norris, un Norris muy apagado, pero por supuesto, ahora os vamos a hablar acerca de esto, que todavía no lo hemos mencionado. Comenta que es un momento muy especial para el equipo porque ahora de verdad han conseguido ese doblete y no fue por suerte gracias como fue en 2021. Sí, desde Miami lo hemos estado haciendo, lo único que aquí hemos dominado como equipo. Estoy contentísimo por todo el equipo. Otro doblete para el equipo, el primero desde Monza, donde hubo suerte, pero aquí éramos suficientemente rápidos. El equipo ha hecho un grandísimo trabajo y el coche era rápido. Estoy muy contento por el equipo, estoy orgulloso de ser parte de McLaren y de haber ido en este viaje con ellos y conseguir algo así es realmente especial.
un buen día para nosotros. Y además ya llega, ahora os doy mi opinión, pero es que Norris ha seguido hablando en esas entrevistas que ha estado haciendo y le preguntan sobre si ve negativo no haber ganado esta carrera por perder puntos en el Mundial de Pilotos, algo que es algo que está comentando mucha gente y algo que McLaren desde luego podría haber argumentado para Piastri de Norris, si queremos que pelee por el Mundial de Pilotos necesita ganar esta carrera, así que hay que dejarle la victoria. Eso lo podría haber hecho McLaren desde luego y a ver, hubiera sido lícito y en otras ocasiones ha ocurrido también, pero le preguntan si lamenta eso y dice que no, lamenta no haber ganado porque Piastri se merecía ganar. No, lo malo es que salí mal y perdí la carrera. Oscar merecía ganar y yo terminar segundo. Aquí surge la duda, ¿no? ¿De verdad piensa el propio Norris que Piastri merecía ganar? Hombre, yo creo que no. Yo creo que desde luego lo hace para demostrar que le iba a dejar ganar. Ayer ya comentamos que él mismo ha dicho que le iba a dejar pasar en la última vuelta, que lo tuvo siempre muy claro y lo dejó pasar antes pues para no jugársela por un posible coche de seguridad, pero que esto que le comentaban desde McLaren de has demostrado, ayer os comentamos también todas las radios que hubo entre el ingeniero de Norris y Norris, os recomiendo que lo vais a ver por si queréis, y hay una radio que dice has demostrado tu punto, por favor déjale pasar. ¿Que esto por qué era? Bueno, pues porque Norris quería demostrar que verdaderamente fue el más rápido, que si le estaban pidiendo que le dejase ganar a Piastri le iba a dejar pasar, pero que quería demostrar efectivamente que estaba siendo el más rápido y por eso está con la actitud con esa que le hemos visto en estos vídeos muy apagada. Y tiene razón en este sentido, es lo que yo comentaba también ayer. Para mí, en mi opinión, Norris no le hubiera faltado razón si no deja pasar a Piastri. ¿Le hubiera sido moralmente erróneo? Sí, por eso lo deja pasar al final, pero realmente se lo merecía. Y aquí está la duda, y lo he visto en redes sociales también, discutiendo gente si tuvo Piastri más ritmo, tuvo Norris más ritmo. El problema es que no lo podemos ver. ¿Por qué no lo podemos ver? Porque en el primer y segundo stint realmente estuvieron los dos gestionando. Tenían tanto ritmo McLaren que estuvieron gestionando neumáticos y demás, y eso se pudo ver muy claramente, la distancia no aumentó. Y en el tercer stint, que quizá es el más real, Piastri no tira. Porque a Piastri le están diciendo que guarde neumáticos quizá en menos puntos que Norris para poder alcanzarle, pero Norris sí tira. Entonces, quiero decir, yo estoy seguro que seguramente Norris fue más rápido, porque Norris está generalmente siendo más rápido que Piastri, pero es convicción. Bueno, si miras al final los ritmos, realmente eliminando las últimas vueltas en las que levanta el pie Norris para que le pase Piastri y perder esos 6 segundos, Norris fue el piloto más rápido de la carrera, pero más allá de ese dato, porque no lo sabemos, porque los dos pilotos, sobre todo Piastri, sí que guardó en ese último stint, realmente no lo podemos saber quién fue el más rápido. Norris quiso demostrarlo de esta forma. Mi opinión está en que, os lo dije ayer, si Norris no hubiera hecho ese undercut, si McLaren hubiera hecho lo que tenía que hacer, Norris sí hubiera tenido la oportunidad de llegar, porque le estaba alcanzando al final del segundo stint y les dijeron que iban a poder pelear. Quizá también por esto McLaren es por lo que hizo ese undercut de no, es que como has hecho el undercut no puedes quedar por delante. Si lo hubieras adelantado en pista ya es otra cosa, pero como le has hecho el undercut no te podemos dejar que quedamos mal. Quizá es por eso, por lo que hicieron el undercut, porque no tenía sentido, porque veían que Norris estaba llegando y a lo mejor se hubiera generado un conflicto peor, o el hecho de en la propia batalla acabar los dos golpeándose. Pero realmente no podemos saber a ciencia cierta quién fue el más rápido. La sensación es que Norris fue el más rápido, pero por lo que os digo, en ese último stint tampoco Piastri tiró, porque Piastri tenía la convicción de que le iban a dejar pasar y ya está, entonces estaba haciendo caso y guardando neumáticos, y Norris no hizo ese caso y sí que estuvo tirando. Bueno, simplemente quería también este debate, me encantaría que me dejarais en los comentarios vuestra opinión sobre él. Y también uno de los que le felicitó a Oscar Piastri, le felicitaron muchos, por supuesto, en su primer triunfo en Fórmula 1, por cierto. Como os digo, 7 ganadores ha habido ya esta temporada, ahora os vamos a hablar al respecto sobre esto, pero es el 7º ganador de toda la temporada, es el segundo que se estrena. Los dos pilotos de McLaren se han estrenado este año, el resto sí que habían logrado algún triunfo en el pasado, y por supuesto, pues cuando encima es tu primera victoria te felicitan muchos pilotos. Fue el propio Norris, fue Leclerc, fue Hamilton, estos que se vieran en cámara, o en declaraciones se le vio también a un Fernando Alonso, que recordemos que Alonso tiene muy buena relación con Mark Webber, que es el manager de Oscar Piastri, y tiene buena relación con el propio australiano, con el propio Oscar Piastri, desde
que estaba en el Alpine, porque recordamos que Alonso cuando llega al Alpine en 2021, en ese primer año, Piastri es piloto de la Academia Renault, lo era desde unos años antes, pero todavía en ese año, y es el año 2021 en el que Piastri gana la Fórmula 2. Piastri siempre ha destacado que desde ese año ya estuvo en muchos consejos, en muchas ocasiones de Alonso, y sobre todo en 2022, ese año que Piastri no estuvo ni en Fórmula 1 ni en Fórmula 2 porque ya la había ganado y no podía disputarla, y fue simplemente piloto reserva de Alpine, y en ese año estuvo también siendo ayudado, le dio muchos consejos a Alonso, y esto Piastri siempre ha destacado que ha tenido mucha ayuda por parte de Alonso y que le ha agradecido siempre mucho. Entonces ahora Alonso también salió a felicitar públicamente a Óscar Piastri. Me alegro mucho por él, se lo merecía, un chico fantástico y un gran piloto, ¿no? Y creo que McLaren es el coche a batir desde hace algunas carreras y me alegro mucho por él. Así que sí, la pena es que de tantos ganadores nosotros no estamos en esa lista ni cerca tampoco, así que tenemos que mejorar. Pero sobre todo traíamos sus palabras por ese tramo final que le habéis escuchado, ¿no? Que lamenta no estar en esa posibilidad, no estar ni cerca de poder estar en esos ganadores. Y es que, como os digo, tenemos 7 ganadores esta temporada, todos los que estamos viendo aquí en pantalla. El único que repite realmente es Verstappen, que sí que ha ganado más carreras. Por cierto, Verstappen lleva sin ganar desde España, hace casi un mes. Esto es, la verdad que es un dato bastante curioso. Pero bueno, vemos aquí, ¿no? 7 ganadores, hemos visto los 2 de McLaren, los 2 de Mercedes y los 2 de Ferrari, por cualquier motivo, porque hay algunas que son quizás suerte. Quiero decir con esto, la de Russell, por supuesto, no iba a ganar la victoria que tiene, que es la de Austria, pero se colisionaron Norris y Verstappen. Quizá la de Sainz, no sabemos si Verstappen en Australia hubiera sido más rápido, si hubiera podido correr la carrera, pero abandonó Verstappen. La cosa está en que obviamente eso son carreras, y la pena está en que Alonso ni siquiera puede aspirar a, si pasa algo, puedo heredar esa victoria ahora mismo. Y es por eso por lo que también él mismo lo llega a decir. Es la temporada con más ganadores distintos desde 2012, un año en el que Alonso peleó por ese título en aquel año. Y es una verdadera lástima. Además, sobre todo, quiero recalcar esto porque digo, si fuese que no está en esa posibilidad de ganar, pero el año pasado no hubiera llegado a ser Aston Martin en determinados momentos del año, al principio, vamos, el segundo coche quizá no sentaría tan mal en el hecho de, bueno, Aston Martin sigue siendo un equipo que está en crecimiento, pero como estuvieron ahí el año pasado no hubo estas oportunidades porque solo ganó Sainz, aparte de los 2 Red Bull, no hubo ni siquiera momentos en los que como Russell heredó esta victoria porque se chocaron 2 pilotos de delante, porque no ocurrieron esas cosas. Alonso no heredó ni siquiera una victoria cuando realmente estuvo en esa posibilidad, ni siquiera, y obviamente por ritmo no estaban cerca, pero el año pasado no estaba cerca ninguno. Y este año que sí que Red Bull es vulnerable, que sí que los demás equipos les han alcanzado, el equipo de Alonso otra vez no está en esa posibilidad y no le podemos ver ganar. Bueno, pues en este sentido la verdad que también demuestra también la fortaleza del propio Alonso. Quiero decir, demuestra vamos a decirlo así, señor Alonso de 43 años, a punto de cumplirlos, los cumple ya muy pronto este final de mes, que lleva sin ganar desde 2013 y sigue ahí como el primer día, sigue ahí empujando, sigue ahí intentándolo, sigue ahí sin perder la motivación, mientras que Piastri nació después del debut de Alonso y ya ha ganado una carrera y la ha ganado en este mismo año. O sea, quiero decir, te demuestra esa fortaleza, esa motivación de Alonso de seguir ahí, porque además no sigue pues por arrastrar un poco más su etapa en Fórmula 1, y no quiero hacer de menos a nadie, ¿no? Pero quiero decir, no es como Raikkonen en esos últimos años que, bueno, obviamente ya no estaba ni siquiera a su nivel. Alonso sabemos que sigue estando a su máximo nivel, pero no tiene esa posibilidad. Y es que, por ejemplo, ayer estuve buscando el dato, que sí que Piastri es el primer piloto en la historia que gana habiendo nacido en el siglo XXI. No ha habido más pilotos que hayan nacido en el siglo XXI, porque es Piastri el piloto más joven, luego están Sargent y Tsunoda también, que nacieron en el 2000, pero no es el siglo XXI como tal. Aún así, ni siquiera han logrado, por supuesto, ganar. Piastri es el primer piloto en ganar en el siglo XXI. Piastri nace en 2001, nace el 6 de abril, nace 33 días... Y sí, 33 días después del debut de Alonso en Australia, además, en el mismo país donde nace Óscar Piastri. Y él sigue ahí. Es una lástima, lo habéis visto también en la propia cara. Fijaros en el vídeo que hemos puesto de esas declaraciones, cómo va cambiando además esa cara, cómo va evolucionando a
Es una felicitación a Piastri, pero lo quiero soltar también. Es una verdadera lástima que no estemos nosotros ni cerca, así que tenemos que mejorar. Y cómo le va cambiando la cara cuando ya llega el punto de decir eso, decir el hecho de que no están ni cerca de ganar. Así que bueno, una verdadera lástima, desde luego. Ojalá se dé que el año que viene, porque este año difícilmente, nunca digas nunca, pero difícilmente se va a poder dar, salvo que haya una carambola gigantesca, aunque mejoras Aston Martin es que necesita una carambola gigantesca, difícilmente se va a dar. Ojalá el año que viene sí que sea el año en el que pueda estar más cerca, y sí que estar más cerca implique que en alguna carrera en la que pase algo, que no sea necesario una carambola gigantesca, que 8 pilotos abandonen, quiero decir con esto, que sea necesario simplemente que uno le ocurra algo, tenga un problema mecánico, se golpeen Norris y Verstappen otra vez y pueda heredar esa victoria, al menos estar a ese nivel, por lo menos el año que viene, esperemos que sea el caso. Más allá de esto, más allá de esta reflexión que quería comentar, vamos a hablar de Carlos Sainz también, que ayer tuvo un problema sobre todo en la salida. No es que tuviera un problema en la salida, sino que tuvo una mala salida, básicamente, y eso lastró toda su carrera. No lo sé. Nada más tirar el embrague hemos tenido bastante... me han resbalado las ruedas mucho y no he traccionado, y eso pues me ha hecho perder un par de posiciones. Tenemos que ver si ha sido error mío, que he tirado el embrague en la posición incorrecta, o simplemente hemos calculado mal donde el grip que había hoy y me ha costado la salida. Ahora lo veremos con los ingenieros. Que bueno, duda ahí en ese momento de si pudo haber un problema con el propio embrague o si en sí fue que subestimaron también el agarre que había, tuvo menos agarre y por eso salió mal. El hecho es que desde luego salió mal Carlos Sainz y pasó de estar en la cuarta posición en la que salía aspirando a si tengo una buena salida. Fijaros que el lado exterior, que es el lado malo realmente en estos 2 últimos años, ha sido donde mejor se ha normalmente salido. Piastri salía segundo y se puso primero. También es que es de estudio lo de Norris en la salida, sin querer desmerecer a Norris, pero desde luego que no le está saliendo muy allá. Pero Piastri, saliendo desde el lado malo, en esta ocasión saliendo segundo se puso primero, pero es que Piastri el año pasado, saliendo cuarto, se puso segundo también en la salida. Es que Verstappen el año pasado, saliendo segundo, se puso primero también en la salida. Vemos que al final ese lado no es tan malo, sobre todo porque si no tienes una mala salida, llegas con el interior y puedes atacar mucho mejor esa primera curva y ponerte por delante. En este caso a Carlos Sainz le perjudicó y le condicionó toda la carrera, sobre todo porque no es solo que perdiese un par de posiciones, no es solo que no ganase la posición quizá a Hamilton, sino que sobre todo perdió la posición con su compañero de equipo y con Alonso también, llegando a estar séptimo en la salida después de salir cuarto, algo que especialmente a Alonso le perjudicó porque tuvo que gastar más neumático para poder adelantarle y luego recuperar el ritmo de los pilotos que estaban delante. Perdió mucha ventaja en ese punto, al final de carrera la estuvo recuperando, pero por cierto, ahora os voy a decir esto, algo que creo que yo creo que a Carlos Sainz le perjudicó, pero bueno, que en definitiva no pudo llegar a ellos, y un potencial podio que podría haber heredado, como lo heredó en este caso Lewis Hamilton, porque Hamilton estaban peleando por la cuarta posición, pero consiguió heredar ese podio, pues al final acabó siendo una sexta posición. Sí, bueno, está claro que el resultado final está muy dictaminado por la salida, como preveíamos. El que ha pasado primero o cuarto después de la primera curva es el que ha terminado tercero o cuarto. Y nada, habrá que analizar el que podíamos haber hecho mejor en la salida, y luego está también el ritmo de carrera en el primer stint. Después de haber tenido que pasar a Fernando, he gastado mucho neumático y a partir de ahí pues se me han escapado un poco los de adelante y luego he podido volver con buen ritmo al final, pero ya era demasiado tarde. Y lo que os quería decir en este caso es que realmente Carlos Sainz estaba ya con Leclerc y con Hamilton, le faltaba un segundo, aproximadamente un segundo y pico, pero estaba ya detrás sobre todo de Leclerc, que estaba con mejores neumáticos porque hizo una estrategia un pelín diferente, sobre todo alargando el segundo stint para tener mejor vida de neumáticos al final, y le salió bien en ese sentido. Empezó a recortar muchísimo, pero tuvo un problema, y es que Leclerc adelanta a Verstappen por el golpe que tiene con Hamilton y consigue ponerse por delante. Cuando regresa Verstappen a pista, está justamente detrás de Leclerc, y Verstappen ese coche algo tenía, no han especificado el qué, pero obviamente levantó las 4 ruedas ese monoplaza, quiero decir, simplemente por el propio golpe hay algún daño que se puede llegar a generar, sobre todo en las suspensiones. No estaba mal como para abandonar, acabó la carrera y conservó esa quinta posición, pero pasó en esa primera vuelta en la que regresó, pasó de estar justamente en la caja de cambios de Leclerc justo detrás a que fuese Sainz el que estaba justo detrás. Y ahí es lo que os digo, Sainz no consiguió adelantarle, no tenía tanta ventaja gracias al neumático tampoco, entonces no consiguió adelantarle, y eso pasó de
estar cerca de Leclerc y que quizá fuese capaz de llegar, que no, seguramente no le hubieran devuelto la posición. Digo devolver la posición porque estaba por delante de él en la salida, ¿no? Entonces no le hubieran devuelto la posición, obviamente, porque la carrera se ha dado como se ha dado y te quedas tú detrás y ya está, porque no iba a llegar a lo mejor a Hamilton, pero pasó de seguramente haber hecho la sexta posición detrás de Leclerc a hacerla la sexta posición, pero muy por detrás de Leclerc por haber estado siendo lastrado por Verstappen. Simplemente quería comentaros esto que también ocurrió. Más allá de aquí, también a Carlos Sainz le preguntaron por toda la polémica que hubo en McLaren. También sabemos que Sainz tiene muy buena relación con Norris, entonces le preguntaron que cuál era su opinión y él comenta que obviamente si le has hecho un undercut, si tu equipo te ha permitido hacer un undercut, tienes que devolver la posición porque no la has ganado. Si te han regalado la posición haciéndole el undercut a tu compañero de equipo, entendería que la tuvieses que devolver porque no es una posición tuya. Aquí lo único, a repetir lo que ya he dicho también al principio de este vídeo, creo que desde luego si McLaren no hubiera hecho ese undercut, Norris podría haber peleado por lo menos por esa victoria. Quizá McLaren adrede hizo ese undercut para luego decirle a Norris, has adelantado por undercut, no puedes quedarte con esa posición. Y dicho esto, para terminar este vídeo vamos a ver unas palabras de Pierre Gasly, el único abandono de este pasado Gran Premio de Hungría, el cual es segundo abandono consecutivo y segundo fin de semana bastante malo de Alpine. Y es que después de dos actuaciones brillantes que tuvieron tanto en España como en Austria, consiguiendo los dos pasar a Q3, consiguiendo los 2 puntos y demás, Silverstone clasificaron últimos. Gasly no clasificó porque había cambiado motor y demás, entonces iba a salir último y no clasificó, salió a clasificación pero no intentó nada, pero es que Ocon clasificó último, clasificó 19º, pero es que Hungría ha vuelto a ser lo mismo y Hungría por características es similar a España. ¿Qué les ha pasado a Alpine en este sentido de parecer que estaban resurgiendo, parecer que estaban siendo ahora los tapados e iban a ser los que más puntos, los líderes del resto, a que ahora estén siendo también de los últimos? Bueno, pues Gasly ha hablado sobre todo sobre estos problemas, diciendo que son demasiados problemas y no se pueden seguir permitiendo esto. Son demasiados problemas y es una pena enorme porque salimos desde el pit lane, estábamos delante de Alonso en esa fase de la carrera y nuestra estrategia funcionó perfectamente con los que otros decidieron hacer. Creo que nos pusimos en una posición para pelear por 1 o 2 puntos y hoy en carrera es el sistema hidráulico, ayer fue la estrategia y la semana pasada no corrí en Silverstone por culpa de la caja de cambios. Hay demasiados problemas y sé que el equipo es mucho mejor en eso, así que tenemos que hacerlo mucho mejor colectivamente y dejar de dejar escapar oportunidades fin de semana tras fin de semana. Creo que realmente en este sentido, y es algo que además va a frustrar a sus pilotos, tuvieron 2 buenos fines de semana en 2 circuitos que España, ahora os comento por qué, pero creo que Austria sí que era un circuito en el que se podían adaptar bien y por eso tuvieron ese rendimiento bueno, pero realmente y sobre todo España fue bueno creo por circunstancias, y es el hecho de que Aston Martin estaba un poco perdido, que siguen perdidos, pero bueno, después de Silverstone el nuevo alerón delantero y las actualizaciones de aquí parecen por supuesto haberles adelantado. Hungría tendría que ser un ritmo similar al de España, recuerdo, por lo menos así lo han dicho los equipos y por lo menos así se ha demostrado en pista, menos en el caso de Alpine, que ha sido el único que no más o menos ha mantenido el nivel, porque sobre todo yendo muy para atrás en este caso porque no han mejorado nada. Ya avisaron a Alpine que no iban a traer ni una sola nueva pieza hasta el próximo, después del parón veraniego, y eso les está lastrando. Además se crecieron mucho después de esos 2 buenos resultados, pero es lo que os digo, no han traído nada. Los rivales como por ejemplo Aston Martin, que estaban perdidos, se han medio encontrado. Haas ha traído actualizaciones también, Sauber ha traído el mayor paquete de actualizaciones en Hungría, que Sauber no ha mejorado muchísimo, pero han pasado de no verlos en España así estar en esa pelea más o menos. También en el caso de RB, que en España llegaron un poco perdidos porque en esa carrera introdujeron actualizaciones y no resultó en ser del todo positivas, han dado un paso atrás y vuelven a estar por delante. Quiero decir que parece que fueron por circunstancias y al final lo que va a provocar esto es más frustración de sus pilotos que se habían creído ya estar ahí otra vez, parecía, nos habíamos creído todos y realmente no estaban. Así que habiendo contado todo esto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando y si te ha gustado el vídeo te recuerdo que puedes suscribirte y que puedes hacerte miembro del canal. Si te ha gustado el vídeo deja tu me gusta y nos vemos en el siguiente.